Bendiciones para todos. Muy buenas. Ok, aquí estamos para llevar una nueva enseñanza. Le habla su pastor y amigo Sergio Cabello. Hoy vamos a hablar acerca del caso de los samaritanos. Vamos a explicar con lujo de detalles, pero sin hacerlo muy extensivo, el por qué judío y samaritano no se trataban entre sí. Vamos a comenzar leyendo en Juan capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice así: hablando del Señor Jesús, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús les dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Oiga bien, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces vamos a ver el por qué no se trataban entre sí. Fíjense solamente esa pequeña nota que dice acá: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces vamos a explicar hoy por qué no se trataban entre sí. Por aquí podemos sacar muchas enseñanzas, pero hoy nos vamos a dedicar solamente a ver por qué era que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Vamos a ver entonces acá, a la luz de la enseñanza de la escritura, y vamos a compartir unos esquemas para que usted tenga una idea de por qué fue lo que pasó en sí con los judíos y los samaritanos. El primer punto, vamos a ver acá y hacemos una pequeña historia. Aquí dice, si usted lo puede ver bien, que el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Después de Saúl vino el rey David. Después del rey David vino el rey Salomón. Salomón, dice la Biblia, que después que estaba ya anciano, se volvió idólatra. ¿Por qué? Porque empezó a hacerle templo a las esposas que él tenía de otras nacionalidades, las cuales adoraban a sus dioses paganos. En esto pecó Salomón. Y entonces, cuando Dios ve que Salomón comienza a honrar a dioses ajenos, haciéndoles templos y complaciendo a su mujer en todo, Dios le dice a Salomón que le va a quitar el reino y se lo va a dar a otra persona, pero que no se lo va a quitar por completo, sino que le va a quitar una parte. Salomón, bueno, se quedó callado, y Dios le dijo a Salomón: y no lo voy a hacer en tus días, por amor a David tu padre, el cual se comportó rectamente delante de mí. Ciertamente se muere Salomón y le sucede su hijo Roboam. Con Roboam es que se divide, oiga bien, se divide el reino. Después le vamos a explicar con lujo de detalle por qué se dividió el reino. Pero para no hacer la clase muy larga, vamos a solamente a obviar toda esa información, y solamente llegamos a la parte donde se dividió Israel. Si usted ve el segundo círculo, se formó entonces el rey del norte, o Israel, y abajo el reino del sur, o Judá. De ahí en adelante se hablaba de Israel, 10 tribus, o de Judá, 2 tribus. Las 2 tribus que quedaron con Judá fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que luego la tribu de Benjamín, como era pequeña, no se nombra más, se absorbió y se nombra solamente la tribu de Judá. Entonces vemos acá que cuando se divide el reino de Israel en 2 partes, al norte quedó el reino del norte, o Israel. Su primer rey fue Jeroboam.
Si usted quiere después, yo le puedo hacer llegar estos círculos, estos dibujos. Entonces, su primer rey fue el rey Jeroboam, estuvo 10 tribus y la capital del reino del norte o de Israel fue Samaria. De ahí viene el nombre de samaritano, ya lo vamos a ver más adelante. En el reino del sur o Judá quedó como rey Roboam, solamente con 2 tribus y la capital era Jerusalén. Entonces ya saben, reino del norte o Israel, rey Jeroboam, 10 tribus con la capital Samaria. Reino del sur o Judá, el rey Roboam, 2 tribus, capital Jerusalén. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó después. Sucede que para aquel entonces la potencia, el reino que más tenía poder era el reino de Asiria, era un imperio para aquel entonces. Entonces mire lo que dice acá las escrituras. Esta gente, el reino del norte, las 10 tribus con Jeroboam y sus sucesivos reyes, se portaron mal delante de Dios y Dios los castigó con Asiria, la cual se los llevó todos cautivos a Asiria. Eso está en 2 de Reyes 17, verso 6, dice así. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Ve cómo dice, tomó Samaria, pero era la capital, se entiende que era a todo el reino del norte. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Es decir, lo agarró todo lo que estaban acá. Entiéndase que cuando dice que él se los llevó cautivo para Asiria, aquí arriba, a la derecha, él se llevó fue a la gente importante, a los nobles, a los príncipes, a los sacerdotes, a la gente ricas, a los que sabían leer, a los entendidos, a los que tenían negocio, a los que tenían dinero, a los que tenían posesiones, pero a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas lo dejaron. Esa era costumbre de los imperios de aquel entonces. Se llevaban a la gente importante, a la gente pudiente, a la gente entendida, a la gente que sabía leer, a la gente que tenía negocio, que tenía tierra, a la gente de la nobleza, pero a los pobres, viudas, huérfanos y necesitados los dejaba. O sea, dando a entender, con esto no vamos a tener problemas. Entonces, dice acá, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a otros dioses. Por eso fue que Dios permitió que viniera a Siria y se llevara a los del norte. Ahora, no se quedó el asunto ahí. Asiria tenía la costumbre de que cuando intervenía en un estado, en otra nación, en otro país, se llevaba a la gente, como ya les dije, los importantes, se los llevaba para su país y los ponía en sitios diferentes, pero entonces tomaba gente de los otros países que había gobernado y lo traía para acá, para la tierra conquistada. Esto era con el fin de evitar rebeliones, de evitar nacionalismo, de evitar alzamientos, porque como eran extranjeros, en una tierra extraña no sabían qué iban a reclamar ni cómo hacerlo. O sea, era una estrategia político-militar. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que dice el verso 17, pero ahora en el verso 24. Y dice, y trajo el rey de Asiria, fíjate acá, Asiria, mírelo acá, arriba a la derecha, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Aba, de Hamá y de Sefarbaín. O sea, eran naciones, países, territorios conquistados por Asiria. Entonces los trajo y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Se lo vuelvo a leer. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamá y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel,
y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, después que Asiria se lleva a la gente pudiente, como ya le dije, de Samaria, del reinado del norte o de Israel, ahora Asiria puebla a Samaria, pero con gente de otras naciones idólatras, trae gente. ¿Qué sucedió? Dos cosas sucedieron acá. Ya le voy a leer la primera y después le narro la segunda. Entonces, esta gente que Asiria trajo de las ciudades de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamá y de Sefarvaim, vinieron, pero cada uno trajo su creencia, trajo su idolatría, trajo su dios pagano, dice así. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Oiga, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Succoth-Benoth. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Hamá hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nihas y a Tartá. Y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarvaim. Se da cuenta de lo que está pasando acá. Esta gente ciertamente fueron traídas por Asiria para repoblar Samaria, pero cada quien traía su idolatría, traía su religión, traía sus dioses paganos y se pusieron a adorarlos acá en la tierra de Samaria. Dice, temían a Jehová, porque ese era el rey, el Dios de acá de Israel. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Miren la mezcla que hay acá, una mezcla. Temían a Jehová, ¿verdad? Porque estaban en Israel, pero adoraban y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces, fíjese lo que pasó, ¿verdad? Ya está entendiendo. Asiria se lleva a la gente de Israel, lo distribuye en otro territorio, pero los que había conquistado de otros territorios los trajo y repuebla nuevamente a Israel en la parte de Samaria, que aquí se lo puse entre las dos líneas, que era la capital, pero ellos trajeron sus ídolos, sus idolatrías, sus dioses paganos, comenzaron a hacerle templo, adorarlo, pusieron sacerdotes nombrados por ellos mismos, pero hasta ahí no llega el asunto, sino que esta gente, esto sí lo narra la historia, esta gente que vino acá se empezó a mezclar, a ligar, a casarse, a tener relaciones amorosas y por lo tanto hijos con los pobres, los huérfanos, las viudas, los necesitados que habían quedado acá, que Asiria no se lo había llevado. Entonces, esta gente que vino de otra tierra con sus costumbres paganas, su idolatría y sus dioses, empezaron a ligarse con los pobres que habían quedado acá, con las viudas, los necesitados. De ahí salió una mezcla que entonces dice que temían a Jehová, porque los que estaban acá conocían de Jehová, pero adoraban a sus dioses de sus naciones. Entonces fue una mezcla tan fuerte que dice que hasta el día de hoy, dice que hay pasajes cuando lo escribieron, que ya ellos no eran los de acá que habían quedado, los huérfanos, los ancianos, los necesitados, las viudas, ya no eran sus descendientes, no eran judíos puros, israelitas puros, ya tenían una mezcla de todas las 5 naciones que trajo Asiria, y con el correr de los tiempos, entonces, ellos adoraban a Jehová, a Dios, pero adoraban a sus ídolos. Fíjese que la mujer samaritana cuando habla con Jacob, cuando habla con el Señor Jesús, le dice, nuestros padres, y dice, nos dijeron que aquí es que se iba a adorar, y este es el pozo que hizo nuestro padre Jacob. O sea, ellos reconocían los ancestros de los israelitas,
pero tenían sus costumbres paganas. Entonces, ¿qué pasó? Que los de Judá, acá los del Reino del Sur, no los reconocían como israelitas puros. Por lo tanto, ellos, con el correr del tiempo, que llega el Nuevo Testamento, siguió esa diferencia, siguió ese problema racial, siguió ese problema también por parte de la religión, que entonces los de Israel, en aquel entonces Palestina del Nuevo Testamento, no reconocían a los de Samaria, y de ahí salió el nombre samaritano. Ustedes son unos samaritanos, ustedes no son puros, ustedes son unas mezclas, hasta el punto que hay documentos históricos que donde se narra que los otros israelitas, los otros judíos, trataban a los samaritanos de perros. Si usted sigue viendo entonces, esta es la historia por la cual judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Esperamos que con esta pequeña enseñanza ilustrada usted pueda entender ahora cuál era el odio, cuál era la molestia, cuál era la ira, cuál era la rabia, cuál era el malestar y la pelea constante de los judíos contra los samaritanos, pero a su vez los samaritanos contra los judíos. Pero Dios vino en la persona de Jesucristo y acabó con todo eso. Fíjese que cuando dos cosas le nombro, cuando Jesucristo dio la parábola del buen samaritano, fíjese, él pudo haber escogido otra ciudad, pero sin embargo habló de un samaritano. Dice que unos ladrones golpearon a un hombre y que pasó un sacerdote conocedor de la ley de Dios y no lo atendió. Que pasó un escriba conocedor de la ley de Dios y no lo atendió. Pero que pasó un samaritano. Un samaritano ya sabemos que no tenía ningún conocimiento de Dios puro, limpio, tenía una mezcla y el samaritano atendió al hombre que fue golpeado y herido por los ladrones. La enseñanza no le gustó mucho a ellos porque estaba tomando en cuenta a los samaritanos. Por eso cuando el Señor le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Entonces le dijo, haz tú lo mismo, lo que hizo el samaritano con la gente necesitada. Y también cuando el Señor dio allá en el libro de los Hechos, cuando le dicen en Hechos capítulo 1 que Jesús le dijo, y recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el Señor le dice muy claro, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que el Señor Jesucristo incluyó a Samaria, porque si no la ha incluido, si el Señor dice, me serán testigos en Jerusalén, la ciudad, en Judea, la provincia, y hasta lo último de la tierra, los judíos iban a brincar a Samaria, iban a ir para Galilea, iban a ir para Decápolis, iban a ir para Itudea, iban a ir para Perea, se iban a ir para todos lados, menos para Samaria, porque esa era lo de aquella época, la pelea cultural, religiosa, racial, pero Jesús, que era muy entendido, dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y cuando usted ve en el libro de los Hechos, capítulo 8, hubo el primer gran avivamiento después de Jerusalén. Se narra que fue en Samaria donde Felipe fue y Dios hizo un gran milagro con él y hubo milagros, sanidades y todas estas cosas. Felipe o Esteban, o Felipe Esteban, como usted lo quiera entender. ¿Se da cuenta? Entonces, usted y yo estamos llamados, si hacemos una aplicación de esta enseñanza, a no tener diferencia con nadie, por más que la gente sea idólatra, tenga unas mezclas, tengan en su boca a Dios, pero con sus hechos hacen otras cosas. Nosotros no estamos llamados a juzgar, a señalar, a despreciar, sino todo lo contrario. Estamos llamados a llevarle el evangelio de paz y de salvación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerde, usted puede dejar sus comentarios, hacer preguntas por acá en esta plataforma, o si se quiere contactar conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico, sergiocabello50@hotmail.com. Asimismo, le hacemos la invitación para que se suscriba
a mi canal en YouTube. Me puede encontrar como DR, de doctor DR Sergio Cabello. Ahí usted recibirá todas las enseñanzas, todas las predicaciones. Ahí usted puede hacer preguntas y gustosamente, con todo el respeto que usted se merece, le estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega.